en congresos, de problemas de profesores, amigos, internet, incluyendo ahí temas, digamos, expuestos en redes sociales. Entonces, esto es un campo interesante para investigar. El tercer tema son los temas asociados y poco investigados y no estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que escasamente se ha investigado. Ustedes ya les debe haber pasado que les ponen un tema específico, ustedes empiezan a consultar y no encuentran en español, pasan a investigar luego en inglés, no encuentran, buscan en revistas, buscan en los repositorios de la universidad, en los repositorios de artículos, y pueden encontrar ciertas, digamos, en un congreso se habló del tema, son 4 o 5 diapositivas, entonces son temas poco investigados y que se tiene apenas formulación de proyectos. Entonces encontramos en estos temas. Y hay temas no investigados, por ejemplo, cosas del comportamiento social que no se han investigado, en la ingeniería, digamos, hay temas que se está hablando de mejora y eficiencia en los recursos energéticos, pero puede ser que en ciertos conceptos no se haya utilizado. Entonces, esa investigación previa nos lleva a clasificar las ideas o los temas de nuestras ideas en ese tipo de planteamientos y ver si lo encontramos dentro de este tema ya investigados, estructurados y formalizados, debemos hacer un plus para que nuestra idea se destaque. Si ya se encuentran estos 3 de aquí, pues ya es un avance importante y va a tener bastante reconocimiento en la academia y en el sector, digamos, práctico. Recomendaciones para desarrollar algunas ideas y empezar nuestro proyecto o nuestra investigación. Entonces, como recomendaciones, además de generar un estudio de antecedentes, es necesario, digamos, cumplir con ciertas características que aquí se muestran de forma de recomendación. Es bueno que ustedes las tengan en cuenta para llegar a un buen final de la investigación. Primero, ¿cierto? Sería examinar temas acotados y que no sean muy generales. Porque si tenemos temas generales, no acabaríamos nunca un proyecto de investigación. Se extendería y no encontraríamos final. Por eso hay que acotarlos en el espacio y en el tiempo. Hablamos de cómo se comporta con un comportamiento económico en la sociedad en Caleña o en Cali, entonces ya acotamos espacialmente, incluso sigue siendo grande, en el año 2020. Entonces fue una acotación espacial, porque si dice cómo es el desarrollo económico, el comportamiento económico digamos, del Valle del Cauca o de Cali, pero entonces no especificamos temporalmente, entonces venimos desde la fundación de Cali hasta estos tiempos, son temas demasiado extensos, entonces hay que acotarlos. Luego hay que compartir la idea con personas informadas para conocer opiniones, datos y referencias. Aquí esto es vital, ya que no tenemos el conocimiento absoluto, todo es un proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimiento. Por eso es que cuando estamos investigando a nivel académico tenemos un tutor o asesor o director de trabajo de grado que nos acompaña, nos guía en temas y metodologías. El tercero, meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea. No es solo redactar, saber que en el papel todo lo aguanta, sabemos eso, ¿no? Todo lo puede. Por lo tanto, es imprescindible meditar, reflexionar, repensar sobre los procesos y la idea y ver si esta va a ser posible de lograr. No solo irnos de forma casi desbocados por esa iniciativa. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. Esto pues continúa el proceso anterior, el de meditar, solo que va con un foco, ¿cierto? Ya tenemos un foco en el aspecto clave de investigar. Y relacionar, pues esto lo que se hace es necesario a veces vivir la investigación, relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Entonces, lo que hablas de vivir la investigación, de estar, dedicarle cierto tiempo, horas del día, a pensar si nuestra idea, cómo vamos avanzando en nuestro proyecto. Esto es relacionar nuestras ideas del día a día, a veces surge una posible mejora, algún proceso, alguna tarea que nos ayuda de alguna noticia, de alguna charla con un amigo, con un compañero, con un colega. Entonces, lo vivido en el día a día ayuda a la formación de ese conocimiento
y el conocimiento de la sociedad que rodean al proyecto de investigación también aportan. Entonces, por eso es bueno relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Y aquí parte de esto que es las conexiones entre la experiencia y la idea. A veces tenemos ciertos intereses personales, familiares, intereses empresariales o de los negocios que digamos, nos potencian o nos dan una idea de lo que podemos investigar. Aquí se presentan tres contextos diferentes de conexiones de intereses personales con preguntas o ideas de investigación. Una persona puede ser, su interés personal es el fútbol y el campo donde trabaja es la medicina deportiva, ¿cierto? Un deportólogo. Entonces, una idea posible puede ser eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas. Puede ser una idea de investigación o técnicas para operaciones de meniscos. Entonces, vemos cómo relaciona su campo personal, su interés, su campo de trabajo, perdón, y su interés personal, lo que a él lo apasiona. También tenemos aquí, a la vez de lo que es la investigación de las familias, interés personal, la educación de los niños. Si la persona o el investigador, perdón, tiene algunos hermanos y uno de sus hermanos presenta o los hermanos son hiperactivos. Entonces, en su investigación busca cómo ayudar a sus hermanos. Entonces, a través de que hay ideas posibles como métodos de enseñanza de la investigación basado en la computación para niños hiperactivos en edad de preescolar o efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad de niños especiales en primaria. Entonces, esas ideas les surgen a través de una necesidad específica de la familia o de personas cercanas, en este caso, sus hermanos, que presentan un síndrome de hiperactividad. Y temas científicos de interés personal. Por ejemplo, alguien que te interesa lo que es el cultivo de leguminosas en granjas o terrenos familiares. Y el tema científico a través de procesos químicos es las toxinas que encuentra en el agua subterránea que se encuentran dentro de la finca. Entonces él busca asociar esos dos tipos de intereses, ¿cierto? Su temática científica, el interés personal, y puede definir preguntas como consecuencia del envenenamiento por toxinas químicas presentes en aguas subterráneas. Ese envenenamiento, pues a través de qué? De las leguminosas cultivadas en la finca. O métodos para eliminar la contaminación de aguas subterráneas por toxinas químicas. Entonces ya busca una solución. Entonces, ¿partimos de qué? Para generar nuestro planteamiento de investigación. Ya tenemos la idea refinada. Puede ser que la idea, como les decía, las ideas van cambiando. No necesariamente partimos de la idea y esa idea nos va a llevar a un final. A veces dentro del planteamiento, problema, justificación, objetivos. Y empezamos a hacer el método científico de investigación y encontramos un bloqueo o una barrera que no nos deja investigar. Podemos redefinir la idea de investigación, hacer un nuevo planteamiento del problema en torno a esa idea y tomar un nuevo rumbo. Eso también es válido en la investigación. Entonces, aquí partimos de lo que es el planteamiento del problema de investigación. Perdón. Bueno, criterios para plantear el problema, ¿cierto? Aquí se hacen unos criterios, digamos, a través de forma teórica, se expresa cómo pueden enfocarse a la generación de un planteamiento del problema, lo mismo que les digo de la idea, solo que cada uno puede hacerlo de formas diferentes, solo que algunos criterios que pueden ayudar a ese planteamiento del problema. De aquí los vamos a exponer. Primero, el planteamiento del problema lo que busca es encontrar una relación, causa-efecto, o puede generar, si es nuevo conocimiento, pues ya es un contexto diferente. Igual debería estar basado en antecedentes muy bien consultados previos en todos los idiomas posibles, si es necesario, y en todas las comunidades académicas. Pero si partimos de problemas que buscan soluciones, como los que practicamos nosotros en ingeniería, el problema debe expresar una relación, concepto de entre dos o más conceptos o variables. Es decir, cómo se ve, en el caso que estamos viendo hoy, ya hay proyectos o planteamientos de problemas de investigación aquí en Colombia con la llegada de las vacunas. ¿Cuál es el efecto que tendrá la vacunación ante el coronavirus en Colombia y en las diferentes regiones? ¿Cómo será el proceso logístico? El proceso logístico ya es una variable, un concepto,
es el adecuado para la distribución de las vacunas en Colombia. Entonces estamos asociando dos conceptos, la logística y el comportamiento de las vacunas. Entonces, miren que esos planteamientos del problema lo que asocia son con dos o más conceptos o variables, a través de características, atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, etc. Entonces, primero que tenemos que hacer es buscar la asociación de dos conceptos o variables. Otro criterio, el problema debe estar formulado como pregunta. Entonces, ahí a veces decimos, planteamiento del problema termina con la pregunta de investigación. Vamos a ver más adelante. Entonces, ¿para qué nos planteamos? Porque a veces decir esa pregunta o plantear plantear el problema de forma de pregunta lleva a dar respuestas, no a través de una afirmación. A veces nosotros decimos, voy a afirmar esto, pero no necesariamente esa afirmación sea verdadera. Por eso partimos de puede ser formulado en forma de pregunta. ¿Qué efecto tiene esta variable sobre las personas si se hacen ciertos experimentos? ¿En qué condiciones, también podemos preguntarnos, en qué condiciones hay mayor productividad de los empleados del sector textil en Cali? ¿Cierto? Otra, ¿cuál es la probabilidad de que haya un mejor consumo energético haciendo uso de tecnologías ambientales que tengan un buen, digamos, comportamiento ambiental? ¿O cómo se relaciona las redes sociales, concepto, una variable, con la propagación de las noticias falsas en Colombia? Entonces buscamos ese tipo de planteamientos de problema que nos llevan a proponer proyectos de investigación. Son criterios que ustedes pueden tener en cuenta. Otro criterio ya enfocado al tipo o a la característica específica de la idea o lo que queramos hacer. Tenemos dos tipos de enfoque, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo, como lo hablamos allá en las ideas, son objetivas, cuando lo que buscamos es aspectos observables, medibles de la realidad. Entonces, ahí ya tenemos sistemas de medición, toma de datos, procesamiento de los datos y entregar resultados a partir de esos datos. Entonces, lo que tenemos es hacer pruebas. Esas pruebas pueden ser en laboratorio como pueden ser en el mundo real. Y lo que buscamos es medir una realidad objetiva. Y el enfoque cualitativo, trabaja con diseños genéricos, teorías fundamentadas, diseños etnográficos, que son diseños basados en el comportamiento de la sociedad, de las culturas, pues hablamos de etnografía, hablamos de etnias, entonces mayoría de esos estudios enfocados a lo que es el reconocimiento e identificación de patrones, comportamientos sociales. Diseños narrativos, pues es cuando alguien nos cuenta algo y nosotros a través de esa narrativa hacemos una propuesta, un planteamiento del problema. Diseños fenomenológicos, que es algo que nosotros podemos identificar de fenómenos ambientales, sociales, políticos, económicos, etc. Y estudio de casos cualitativos. Eso puede ser el comportamiento de los niños de preescolar post-pandemia. Entonces son estudios cualitativos, digamos, podemos decir, se estudia el comportamiento, más no se miden las variables. Entonces ahí estamos en un enfoque cualitativo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Y entonces hay algo de lo que ustedes hablaban anteriormente, ¿cierto? ¿Qué componía el planteamiento de investigación? Ustedes hablaban de metas, de algún fin, de qué es lo que íbamos a hacer. Entonces el planteamiento del problema de investigación, ese planteamiento por lo general está compuesto por los objetivos que se buscan alcanzar, la pregunta de investigación, la justificación y por qué es relevante, por qué es importante investigar y dar resultados en el tema específico, en la idea específica, y algunas evaluaciones de los diferentes
barreras o problemas que se tendrán en la investigación, pero particularmente nos centramos en tres: objetivos de investigación, la justificación y la pregunta de investigación. Entonces vamos a hablar ahora un poco sobre esos elementos que los encontramos dentro del planteamiento del problema investigativo. Los objetivos de la investigación. Ustedes ya de manera general o aplicada ya tienen claro qué es los objetivos de investigación. Vamos a hablar un poco de ellos. Entonces, ¿qué son los objetivos de una investigación, muchachos? ¿Qué son los objetivos? ¿Para qué quiero investigar? Profe, para llegar a, pues, a un punto concreto, para no hacer una investigación como muy generalizada. Bueno, ¿qué más podemos decir de los que son? Es como para llegar a algo más concreto, ¿no? No para estar divagando tanto, ¿no? Bueno, entonces los objetivos podemos verlo. Bueno, los objetivos de investigación podemos verlo como las metas, ¿cierto? Ese es mi objetivo, esa es mi meta. Entonces la investigación tiene metas a alcanzar. Entonces por eso nosotros planteamos los objetivos, lo que ustedes dicen, para ver cuál es el alcance de nuestra investigación. Entonces, ¿qué son los objetivos? Entonces son frases, objetivos de investigación. Entonces expresamos a través de texto las metas que vamos a alcanzar. Entonces, esos objetivos, pues, que son expresados como meta, nos surgen de un problema o una necesidad. Y por eso es necesario el éxito del planteamiento correcto de los objetivos. Si nosotros a veces tenemos una muy buena idea y planteamos mal los objetivos, no llegamos, digamos, a la meta. Por eso es importante hacer a conciencia o con una cierta precaución el establecimiento de nuestros objetivos, sobre todo el objetivo general. ¿Listo? Bueno, entonces primero que tenemos que tener en cuenta es qué son los objetivos. ¿Por qué es importante los objetivos o plantear bien los objetivos? Porque son los límites de nuestro proyecto. Entonces, a través de los objetivos, por lo general se dan las temáticas o los conceptos o variables que se van a estudiar, y también se dan los instrumentos, que es importante. Entonces, podemos decir, diseño de un sistema de prototipado rápido a través de la metodología SMET. Entonces ya sabemos qué instrumento se va a utilizar o qué método, herramienta, la metodología SMET. ¿Cierto? ¿Para qué? Entonces ya encontramos que ese planteamiento asocia no solo los límites, y ahí nos faltó, digamos, definir para qué tipo de diseño un prototipo, si es para una industria metalmecánica, si es para una industria farmacéutica, si es para... Entonces lo que tenemos que hacer es definir los límites, ¿cierto? De nuestro trabajo. Y además ahí logramos incorporar las herramientas, métodos, actividades que nos sirven para medir o definir ese objetivo. Y por lo general el objetivo empieza ¿con qué, muchachos? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo empieza un objetivo? ¿Con qué palabra? ¿O en qué forma la primera palabra? Un verbo, profe. Un verbo, profe. Un verbo, muy bien, exacto. Un verbo en infinitivo. ¿Cierto? Entonces hay que recordar eso, que nosotros tenemos que analizar, digamos, identificar muy bien esa palabra, porque la primera palabra es la que impacta en el verbo, en el objetivo. Entonces ese verbo tiene que estar en infinitivo y tiene que ser la que potencialice nuestro objetivo. Entonces es muy bien poderlo identificar. Listo. Con respecto al objetivo general, ¿cuántos objetivos generales debería tener un proyecto de investigación? 2. ¿Uno solo, profe? Objetivos generales, por lo mal se recomienda un solo objetivo general, que es el que está asociado a la pregunta de investigación, ¿cierto?
al título. Entonces recuerden, cuando ustedes vayan a hacer su documento, van a encontrar que en el título guarda relación directa con la pregunta, y pregunta de investigación, ¿cierto? Y con el objetivo. A veces cambiamos solo un par de palabras, cambia el verbo a, digamos, identificar, al título el proyecto es identificación, y ciertos conceptos más, y podemos colocar un poco más de palabras, o a recortarlo más, dependiendo. Guarda relación directa con, digamos, con la idea, con la pregunta y con el título. Entonces se recomienda un objetivo general, y es lo que buscamos nosotros resolver con la investigación. Objetivos específicos, ¿cuántos podríamos tener? Varios, profe. Ahí sí pueden ser varios, ¿cierto? No se recomienda más de... ¿Cómo se va a cumplir o se va a apoyar para poder cumplir el objetivo general? Correcto. Entonces, los objetivos específicos son, digamos, dan solución a los problemas o necesidades que derivan de nuestro objetivo general, ¿cierto? Entonces, tenemos un objetivo general especificado. Esos objetivos son los que ayudan a cumplir el objetivo general. Los objetivos específicos nos ayudan a establecer el objetivo general. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que los objetivos específicos, miren como aquí nos da esta anotación, en algunos casos, no, en la mayoría, deben buscar una relación lógica entre ellos. No podemos investigar sobre niños en preescolar y el resto de la investigación es en estudiantes universitarios. Entonces debe haber una relación lógica, secuencia de actividades. ¿Cierto? Debe haber una secuencia entre los objetivos, que el primer objetivo nos ayude como insumo para alcanzar nuestro siguiente objetivo específico. Y si tenemos 3, pues el segundo nos servirá la información que obtengamos para empezar a trabajar en nuestro objetivo específico número 3 y así sucesivamente. Dentro de los objetivos específicos ya depende de la investigación, no se recomienda más de 5, pero podemos manejar en esa tolerancia. Listo. Vamos a ver algunos aspectos a evitar cuando estamos diseñando nuestros objetivos, sean generales o sean específicos. Aquí. Aspectos a evitar. El primero, más de un verbo principal. Pues aquí en este objetivo tenemos identificar y aumentar las estrategias utilizadas en los procesos de producción. Ahí encontramos que hay dos verbos, identificar y aumentar. ¿Cierto? Entonces, esto nos lleva a que vamos a encontrar, nos van a preguntar, ¿pero qué? ¿O identifica o aumenta? ¿Cuál es más grande? ¿Aumentar las estrategias utilizadas de los procesos de producción o identificar las estrategias? Entonces, se van a ir por el verbo mayor. Y entonces, ahí nosotros podemos decir que si buscamos era solo identificar, esa ambigüedad o ese doble verbo nos va a jugar una mala pasada, ¿cierto? Entonces, esto nos impide delimitar con claridad las actividades que se van a hacer llevar a cabo. Si se van a identificar, si se va a identificar y aumentar, entonces lo que podríamos hacer es que tomamos el verbo general como aumentar las estrategias utilizadas y dentro de un objetivo específico sea identificar las estrategias actuales. Entonces, ahí lo que vamos es articulando bien nuestros objetivos. Evitar plantear objetivos que excedan el límite de tiempo establecido para su realización. Aquí tenemos el ejemplo, analizar los vínculos entre franceses y españoles en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, analizar los vínculos. ¿Qué tipo de vínculos? Económicos, políticos, sociales, vínculos de armas por la época, culturales. Entonces, son demasiados vínculos. Entonces, eso lo que hace es que exceda el límite de tiempo establecido para la realización. Por lo general, para cada objetivo asociamos un determinado tiempo por programa de trabajo. Y si exceden más de los 4 meses, si no es una investigación, si es una investigación corta, pues ya es una investigación de doctorado, que ya son 4 o 5 años, pues ya habrá más tiempo, pero igual sí hay que acotarlos en límites de tiempo. Entonces, por eso es necesario también definir cierta especificidad. Puede ser analizar los vínculos entre franceses y españoles a nivel económico en la segunda mitad del siglo XVIII, son 50 años, entonces es mejor controlarlos en los últimos 5 años o entre los años tal y tal, para también hacer una acotación en límite de tiempo. Otro aspecto a tener en cuenta, incluir el objetivo, evitar incluir en el objetivo actividades propias de la metodología.
Por lo menos aquí este objetivo está muy largo. Habla de definir y medir. Aquí ya qué error hay. 2 verbos, profe. Ahí empezamos con 2 verbos. Muy bien. Definir y medir indicadores de satisfacción del cliente que permitan identificar. Ahora encontramos un tercer verbo. La calidad de servicios prestados por la compañía. Entonces, uno lo lee y no entiende cuál es la meta del objetivo. Si es definir, si es medir, si es identificar. Entonces, evitar incluir actividades propias de la metodología. Entonces, ¿cuáles son las actividades propias de la metodología? Puede ser definir y medir o puede ser identificar la calidad del servicio. Entonces, hay que reestructurar bien este objetivo que podría ser identificar a través de indicadores la satisfacción del cliente en relación a la calidad del servicio prestado por la compañía específica. Entonces ven que tenemos un solo objetivo y tenemos la unión de los 2 conceptos o características, no inventar doble verbo y también incluir otro verbo más que es una tarea dentro de la metodología. Listo. Y aquí pues te podemos hacer un ejemplo. Identificar la calidad del servicio prestado por la compañía. Puede ser necesariamente el objetivo recortado y ya mejorado. Bueno. Listo, vamos continuando. Vamos a ver un ejemplo aquí de un objetivo y cómo podemos obtener los objetivos específicos a través de una secuencia lógica dado el objetivo general. Por lo menos a veces nos plantea que el objetivo general es establecer una estrategia que incremente la preservación del pez dorado. Es una estrategia medioambiental que busca incrementar la producción, o sea, la reproducción del pez dorado. Aquí faltaría algo, definir el lugar para que sea más específico y más acotado, perdón, no más específico, sino más acotado. Y los objetivos que se pueden plantear son los siguientes. Identificar las causas de mortalidad del pez dorado. Entonces, estamos viendo una estrategia de incremento. Primero debemos identificar o caracterizar por qué se está, digamos, con la siguiente, o consideran que están bien formulados. ¿Qué pasa en este segundo objetivo? ¿Qué creen que pasa al decir evaluar si las estrategias empleadas? ¿A qué se refiere? Pues yo creo que es difícil de medir, ¿no? O sea, creo que el resultado va a ser como, pues es muy difícil de medir. No, profe, lo que pasa es que los objetivos específicos contradicen lo que dice el objetivo general. El objetivo general plantea que se debe establecer una estrategia, mientras que en lo específico está diciendo que se evalúe la estrategia, entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bien, muy bien. Aquí habla sobre generar una estrategia de incremento de preservación. Este primer objetivo específico podemos tomarlo como que está adecuado. Es lo que quiere conocer primero por qué mueren tanto los peces dorados para poder proponer la estrategia. Y él aquí lo que hace es evaluar si las estrategias empleadas, pero dónde o cuáles son las estrategias que empleó. Entonces ven que no hay una relación, que aquí como que se corta el camino. Aquí lo que decías, con respecto a las causas que se identificó de la mortalidad, ya puede decir proponer una estrategia que incremente la preservación. Y ahí ya guarda relación con establecer esta estrategia. Y puede tener un tercer objetivo que sea medir qué tanto, ¿cierto?, fue tan favorable la estrategia, si sea alimenticia o ambiental, en la preservación del pez dorado. Entonces, ahí ya hay un enlace de conexión. Identificó causas, propuso mejora a esas causas que identificó y luego midió si esas propuestas, esa estrategia fue favorable o no para lograr cumplir la estrategia que incrementó la preservación del pez dorado. Entonces, esa es más o menos la relación de llevar a cabo y enlazar objetivo general con objetivos específicos. Entonces tengan en cuenta eso, o sea, nosotros los ingenieros somos muy metódicos y tenemos muy bien esa asociación de ideas y los paso a paso, de las tareas y etapas, entonces
debemos también ser conscientes de nuestra formación con la formulación de los objetivos si vamos a hacer investigación. Bueno. Y evitar redundancias, bueno, algunas redundancias y repeticiones están permitidas, pero es preferible no tenerlas. Entonces, esta diapositiva tal vez no se las voy a presentar para que no queden confusiones, porque a veces las redundancias nos quedamos hablando del mismo tema 2 veces y ante un jurado nos va a generar, digamos, cierto problema. Eso es más como para las áreas de las ciencias sociales, pero nosotros en ingeniería es mejor ser concisos y al punto para evitar divergencias en los temas. Bueno, aquí algunos verbos sugeridos. Tenemos objetivos relacionados con lo que es la comprensión de los conceptos. Todos estos verbos de aquí, los que vemos aquí, se hacen referencia a acciones relacionadas con el entendimiento, digamos, la absorción del conocimiento. Bueno, aquí yo igual voy a llegar a estas diapositivas, pero voy a explicarlos mejor. Igual aquí están ocupados en esta tabla. Esta tabla está organizada a través de procesos cognitivos de orden inferior y los procesos cognitivos de orden superior. O sea, son verbos que nos sirven para asociar en qué etapa del proyecto de investigación queremos llegar. Entonces tenemos asociados a lo que es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Entonces nosotros estamos más en la parte de análisis, evaluación y creación. Recuerden que nosotros tenemos que generar un proyecto a base de lo que es el CDIO: concebir, diseñar, implementar y operar. Entonces vamos a hacer lo que es creación. Bueno. Déjenme aquí mostrar, por ejemplo. Entonces, miren que aquí, a través de esta tabla, para que ustedes la tengan, se las voy a hacer llegar. Recordar es un proceso cognitivo de orden inferior. Dice, recordar hechos, datos sin necesidad de entender. Se muestra el material aprendido previamente mediante el recuerdo de términos. Por ejemplo, recordar recuerda la fecha de independencia de Colombia. Entonces, a veces solo se acuerda y nos memorizamos la fecha, pero no asociamos el conocimiento. Luego pasaremos a un proceso de comprensión. Mostrar entendimiento a la hora de encontrar información del texto. Se demuestra comprensión básica de hechos o ideas. Aquí ya, la independencia de Colombia expresa la fecha y expresa el contexto general, ¿cierto? Describe y comprendió cómo fueron los hechos de la independencia de Colombia. Ya en aplicar, ya está una transición entre procesos cognitivos de orden inferior y superior, y aquí busca resolver problemas mediante la aplicación de conocimiento, hechos o técnicas. Aquí ya empieza la ingeniería a hallar flote, ¿cierto? A través del conocimiento previo que tenemos de comprender y recordar, lo que hacemos es generar situaciones para aplicar nuestros conocimientos. Eso es bastante importante. En analizar, se examina a detalle, se identifican los motivos, las causas y se expresan las evidencias que apoyan el análisis que hemos realizado. Y aquí tenemos algunos objetivos que pueden ser utilizados. Entonces, miren que estos objetivos, a través de lo que ustedes quieran expresar, les van a servir y qué reacciones se ejecuta, qué resultados y cuáles son las preguntas que podemos asociar dentro de los objetivos que están planteados. Aquí la parte de evaluación, la toma de juicios, la toma de decisiones y la creación, que es la recombinación de toda la información para dar un nuevo modelo, una nueva propuesta, un nuevo diseño ante las necesidades específicas. Entonces esta tabla les puede servir mucho para la obtención de los objetivos en relación a lo que están buscando en sus proyectos de investigación. No sé si ya la habían visto antes, si ya la habían estudiado. Entonces las voy a compartir. Voy aquí en las diapositivas para que la tengan y les quede sirviendo para sus proyectos, sus trabajos en general. Listo. Entonces vamos a hablar un poco en síntesis. Ya conocemos, ya todos más o menos sabíamos cómo son los objetivos. Y vamos a hacer una pequeña síntesis de cómo debería ser una ruta posible de cómo obtener un objetivo. Bueno, en primer lugar,
debemos que establecer qué es lo que pretendemos alcanzar, ¿cierto? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la idea de investigación? Algunas investigaciones buscan, aquí está, buscan dar solución a ciertas problemáticas, ¿cierto? Entonces, esas problemáticas, lo que tenemos que hacer es buscar cómo ayudar a resolverlas. Entonces, ahí vemos que son objetivos de forma cuantitativos o formas cualitativos. Entonces, o son objetivos de aplicación. Aquí vemos que la idea es mencionar cuál es el problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Entonces, vamos a entregar una solución. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar un resultado y ese resultado va a ser medido. Y otras investigaciones, el objetivo principal es probar una teoría, aprobar evidencias empíricas a favor de ella. Puede ser estudios de laboratorio, puede ser la generación de nuevo conocimiento. Entonces, aquí la prueba puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces no hay digamos, un resultado específico buscado, sino a ver qué nos encontramos en el camino. Bueno, con respecto a cómo hacer un objetivo, primero identificar qué es lo que estamos haciendo. Si lo vamos a hacer medible, escalable, cuantificable y vamos a dar solución, o va a ser de tipo empírico. De ahí partimos de que los objetivos deben expresarse con claridad y ser, aunque él habla específicos, eso sí quiere decir que sean que entren en contexto. Deben ser medibles, apropiados y realistas. Por lo general buscamos alcanzar esas metas. Entonces, primero tenemos que acotarlos, que sean claros, que sean medibles y realistas al entorno donde lo vamos a aplicar o donde vamos a desarrollar la investigación. Bueno, estos objetivos, aquí hay una palabra clave que deben tener en cuenta. ¿Dónde está? Son las guías del estudio, que está aquí como en cursiva. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tenerlo siempre en claro. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? Entonces, en una investigación tiene objetivos específicos, entonces ustedes busquen cómo alcanzar el primer objetivo específico para que sea insumo para el siguiente objetivo específico número 2, y así, encadenando cada uno de los resultados de los objetivos, podamos alcanzar el objetivo general. Entonces, es importante tenerlos en cuenta y alcanzar esos objetivos, y por lo general los redactamos a través de verbos derivados del tipo de escribir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, entre otros que nos llevan respecto a los conceptos y las variables incluidas. Y recuerden que buscamos hacer relación de dos conceptos o dos variables. Y pues que de los objetivos que se especifiquen, los específicos deben ser congruentes entre sí, como veíamos el caso de los ejemplos de los peces dorados. Deben ser congruentes y sucesivos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos y consideraciones de planteamiento de objetivos para que damos como si así asimilamos bien los conceptos o los tenemos claros. Bueno, aquí, esos objetivos que voy a mostrar aquí, vamos a esta pregunta, ¿están bien planteados? ¿Son vagos o muy generales? Bueno. Analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. Determinar los problemas de producción de las fábricas de calzado. Determinar las necesidades de las amas de casa de Cali al comprar en los supermercados. Identificar las causas y efectos sociales del fenómeno de la incidencia en la comisión de delitos, así como los factores legales, sociales e institucionales vinculados con ella, con el fin de determinar los recursos necesarios para contrarrestarlas mediante su adecuada administración. ¿Qué piensan de esos 4 objetivos que están ahí? ¿Están bien planteados? ¿Los consideran vagos, o sea que no tienen un contexto o un objetivo claro? ¿O son muy generales? ¿Qué creen que están bien? ¿Qué consideran de ellos? Muy generales, profe. Muy generales. Muy generales. Creo que los objetivos dan como para analizar muchas variables, ¿no? Entonces, a la final, pues, sí, muy general. Sí. ¿Qué más? ¿Qué consideramos?
Sí, están bastante generales, por lo menos Analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. ¿Mayores de qué? Si me preguntan, es mayores de 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿cierto? Entonces se hace ambiguo, no lo podemos medir. Entonces ese mayores lo lleva a un objetivo, a un foco de mujeres. Una población, ¿no? El El segundo segundo, también está como muy general, profe. muy general, exacto. Determinar los problemas de producción de las fábricas de calzado. ¿Este lo podemos medir? ¿Podemos alcanzar este objetivo? ¿Ustedes qué creen? También es bastante general porque ni siquiera especifica una zona, lugar. Exacto. Acotamos espacialmente, ¿no? Fábricas de calzado a nivel mundial, a nivel en Asia, en Colombia, en el Valle. Entonces hay que acotarlo porque si me llegan con este objetivo, yo esperaría que me traigan los problemas de producción de todas las fábricas del mundo de calzado. Eso esperaría que fuera el resultado. Entonces hay que acotarlo. Entonces, muy general. Determinar las necesidades de las amas de casa de calle al comprar en sus supermercados. Entonces está un poco más específico. Pero pues, ¿cuáles son las necesidades o qué? Exacto. Aquí ya se acotó espacialmente. Muy bien, de Cali. Pero determinar las necesidades de las amas de casa. Podemos encontrar millones de necesidades. Sabemos que cada casa tiene necesidades específicas. Entonces, necesidades económicas o necesidades con respecto a qué productos o con respecto a qué tipo de calidad. Entonces, lo que tenemos es que hacerlos más acotados, más específicos a lo que Profe, buscar. ¿Sí? yo ahí en ese donde estamos, yo creería que también depende del estrato socioeconómico, también son las necesidades y dependiendo si digamos la gente es vegetariana o no es vegetariana, ahí influirían muchas cosas dentro de ama de casa. Muy bien, mire que la compañera encontró otro tipo de cómo especificarlo más, de qué tipo, de qué estrato socioeconómico, ¿verdad? Entonces miren que lo que hacemos es, cada que decimos, estrato socioeconómico, estrato 1 y 2, entonces vamos a ver que las necesidades son muy diferentes a las de estratos 5 y 6, el comportamiento es diferente, entonces el objetivo aquí sería bastante difícil de alcanzar, entonces hay que buscar acotarlo. Y este último, ¿qué creen de este objetivo? ¿Está bien planteado o está mal planteado? Profe, pues le falta como la población, ¿no? O sea, así que es muy general. Un lugar específico. O sea, el objetivo está como tal bien planteado, sino que ahí ya se saltó la parte que hayamos puesto bien en el anterior, que era la parte de la zona, es decir, el lugar donde vamos a abarcar ese objetivo. Entonces nos falta ubicar dónde lo vamos a aplicar. Listo, muy bien. Pero, profe, a mí me parece que tiene demasiados, para hacer un objetivo tiene demasiados. Entonces, imagine identificar causas, es una parte. Otro es los efectos sociales. Los otros son los factores legales. ¿Sí me entienden? Entonces, tiende a ser demasiada información. Exacto. No se va a un objetivo. Profe, Sí. ese cuarto está, para mí, sería como muy difícil porque tendría que primero identificar qué tipo de delitos, como han dicho mis compañeros, se van, digamos, ¿cómo es que se dicen? Cuando lo llevan ante una persona, si es un menor de edad, si es una persona adulta y todo eso, ante quién se va a acusar el delito, cómo fue el delito, si son delitos de narcos, ahí queda como muy difícil especificar bien el delito. Ok. Sí, es un objetivo bastante ambiguo, ¿cierto? Un poco general. O sea, es ambiguo, ya lo hace tan ambiguo que no sabemos si es general o específico, porque habla de identificar causas, como decía el compañero, efectos sociales, factores legales, sociales e institucionales vinculados con ella, vinculados con qué con el fenómeno, y luego con el fin de determinar los recursos. Aquí ya le aplicó algo de la metodología, miren. Entonces, ya se vuelve un objetivo ambiguo y es demasiado largo. Entonces, lo que buscamos es que sean concisos, cortos, para que
tanta cantidad, tanta palabra y tanto adorno no pierda el sentido y pueda ser, como el caso que ustedes acaban de hacer, lo acaban de destrozar totalmente el objetivo por esa ambigüedad. Entonces, en este caso, tenemos objetivos en términos generales poco específicos. Quiere decir que están muy globales, muy macro y pueden generar ambigüedad y mal entendimiento entre los lectores. Muy bien. Aquí tenemos otro tipo de objetivos. Léanlos y me dicen qué opinan de ellos. Disminuir el número de decesos provocados por algún virus. ¿Cómo sabemos que el virus genera decesos? Puede ser un virus normal que no genere, digamos, gran problema para la salud. Entonces, de un contexto salta a otro. Incrementar la productividad de una planta que manufactura arneses para aviones comerciales. Aquí estamos hablando de productividad de una planta que manufactura arneses. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia o qué nos aporta que sea para aviones comerciales? ¿Creen que esta relación da algún valor al objetivo? Y además lo hace muy grande. Entonces, una planta que manufactura arneses y lo puede dejar así específico, o el sector o la ciudad. Estas pueden ser, porque los arneses pueden ser utilizados en grúas, utilizados para subir andamios, ¿cierto? Entonces, ese es un problema. Y aquí tenemos construir un edificio resistente a megaterremotos de más de 9 grados en la escala sismológica de Richter. ¿Qué creen de Richter? ¿Qué creen qué pasa con este objetivo? Profe, comenzando que últimamente terremotos de 9 no existen. Y digamos que Colombia no sería una ciudad que estuviera preparada para construir edificios así de esa forma. Hay una redundancia ahí también. ¿Listo? Entonces podemos decir que construir un edificio resistente a megaterremotos de más de 9 grados. ¿Y cómo nosotros podemos validar esto? ¿Ustedes creen que esto lo podemos medir? ¿Podemos decir que logramos construir un edificio? No, profe, imposible. Sí, Habría que hacer un megaterremoto para probarlo. Tocaría construir un megaterremoto, que es una tecnología algo aún más avanzada que el mismo objetivo, digamos, de la investigación. Entonces, miren que no la podemos, está en otro contexto, no podemos... Profe, ¿sí? O nos tendríamos que ir a buscar en la historia si ya han pasado esos megaterremotos y digamos, nadie está preparado y nadie puede decir en 5 minutos va a haber un temblor, porque son de un momento a otro, entonces yo creo que eso sería como algo ilógico en el momento porque nadie sabe cuándo va a temblar. Entonces tendríamos que, tenemos que hacer un diseño del experimento, digamos, supremamente grande para poder lograr esto, y además si logramos producir un megaterremoto, estaremos afectando muchas otras cosas. Entonces esto es éticamente, ingeniería y éticamente improbable o no se puede hacer. Mejor dicho, no tiene ningún sentido hacer ese tipo de objetivos dentro de un sistema, dentro de una investigación. Y el último, motivar a los trabajadores de las pequeñas empresas que se dedican a la orfebrería en el municipio del Oro, Estado de México. ¿Pero motivar en qué? No se especifica. Pues si trabajan en pequeñas empresas que se dedican a la orfebrería del municipio del Oro, puede ser que motivación económica ya pueden tener, o hay que conocer siempre las características de las personas para poder aplicarlo. Entonces se encuentra en un contexto, no saca de un contexto de lo que busca el trabajo en sí. Entonces, tienen que ser primero específicos, como vimos anterior, que no deben ser ni generales como el anterior, y también el contexto donde se vaya a implementar o que se vaya a hacer sea el adecuado, la unión de esas dos variables o conceptos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la pregunta de investigación.
La pregunta de investigación es la que nos ayuda a definir cuál es el problema que se va a estudiar. Entonces, lo que les decía también con el planteamiento y con los objetivos, de que planteamos algo o damos una idea o damos un objetivo y lo hacemos en forma de pregunta, nos tiene muchas ventajas, lo que ayuda es a minimizar lo que aquí habla como distorsión, o sea, a la ambigüedad. Si nosotros damos una afirmación, esa afirmación puede ser tomada de forma errada, pero si nosotros planteamos casi todo en forma de pregunta, para luego ya ser pasado a un texto normal, nos ayuda a minimizar esa distorsión, nos ayuda a preguntarnos si lo que estamos diciendo, expresando está bien. Y entonces por eso también se adapta a lo que es la pregunta de investigación. Entonces la pregunta de investigación se plantea generalmente de forma en qué, por qué, cómo, qué hace de tal efecto en relación a tal variable, por qué es importante estudiar tal fenómeno, cómo podría mejorarse la productividad, cómo podría obtenerse un nuevo sistema operativo. Entonces son ese tipo de preguntas que nos ayudan que ya definidos los objetivos, al plantear la pregunta de investigación, nos ayuda a contextualizarnos en el problema que se va a investigar. Bueno, aquí hay una pregunta. Primero, pues ¿cómo afecta el fuego al concreto? ¿Por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? ¿Los gerentes se comprometen más con su empresa que los obreros? ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación colectivo con el voto? Bueno, primero, ¿cómo afecta el fuego al concreto? Es una pregunta demasiado general, ¿cierto? Entonces tenemos que, ya exageramos con lo que es la acotación, ¿cierto? Entonces tenemos que llevar eso a un contexto más que se pueda investigar. Entonces, la segunda, ¿por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? ¿Qué tipo de respuestas podríamos tener a esa pregunta? Porque gana más salario. Claro, la remuneración, correcto. El sitio de trabajo, las facilidades. Trabajan menos horas o... Las horas trabajadas, correcto. Entonces, la pregunta tiene que ser bien enfocada en lo que estamos investigando. Entonces, si estamos midiendo satisfacción económica, entonces, ¿por qué las personas de tal sector se encuentran más satisfechas por la remuneración económica que las de otros sectores? Entonces, ahí ya vamos haciendo una pregunta más relacionada a nuestra investigación. Entonces, estas preguntas están demasiado generales y no conducen a una investigación concreta, pero hay que hacerlas más específicas. Vamos a ver cómo las podemos mejorar. Entonces, aquí estas preguntas, como ustedes lo dicen, generan más dudas que certezas. Vamos a ver si podemos modificarlas. Entonces, aquí se han formulado un poco más extensas de cómo afecta el fuego, y en anterior decía, cómo afecta el fuego al concreto. Entonces, ¿qué tipo de concreto? ¿En qué edificación? ¿Por qué va a haber fuego relacionado al concreto? Y esta, ¿por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? Entonces vamos a intentar mejorarlas y formularlas de una forma que sea más y no genere dudas. Primero, ¿cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales? Y ahorita no participé. Y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. Entonces ahí hay una pregunta más específica. Yo preguntaba, lo que buscamos responder es cómo afecta el fuego las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de vigas de concreto reforzado. Entonces ahí ya es un poco más específicos y ya genera menos dudas de lo que vamos a estudiar. Con respecto a la satisfacción, ¿cómo se asocia la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial de las empresas industriales con más de 1.000 trabajadores en la ciudad de Cali? Ahí ya definimos que son empresas industriales con más de 1.000 trabajadores en Cali y cómo se asocian la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial. Entonces lo que vamos a buscar es la gestión gerencial
y cómo hay una asociación entre la satisfacción laboral y la variedad del trabajo. Entonces estudiamos lo que decíamos, los que trabajan más horas con los que trabajan menos horas, los que tienen un puesto de trabajo más cómodo que otros, o los que reciben mejor remuneración que otros, pero ¿en dónde? En empresas industriales para la gestión gerencial. Entonces ya no son en las áreas de producción, de planta, de calidad, sino en la gerencia. Y de las empresas del sector industrial en las ciudades de Cali. Entonces ahí ya la estamos haciendo para que genere menos dudas nuestra pregunta de investigación y sea más fácil de responder. Entonces, cuanto más precisas sean las preguntas, más fácil de responder se vuelve. Es como en un examen. Si ustedes le hacen una pregunta de transbordadores espaciales, colocándole formas de vectores o integrales triples, pues se hace más compleja la respuesta. Pero si le hacen una pregunta más sencilla, mejor contextualizada, pues la respuesta sale de una forma más natural y podemos decir que ya más correcta. Entonces, es necesario en las preguntas establecer límites temporales y espaciales, o sea, la época y el lugar, esbozar un perfil de las unidades o casos, personas, procesos, viviendas, construcciones, o sea, el objeto que va a ser aplicada a la investigación, ¿cierto? Y entonces este perfil, nosotros hablamos de personas, pues, bueno, en la parte gerencial, aquí hablaron de un objeto, en este caso eran las vigas de concreto, y si nosotros aplicamos la parte espacial, de época y lugar, pues lo hace más fácil de responder. Entonces hay que tener que ser acotado a una ciudad, o a un departamento, a un lugar, y en qué tiempo se va a hacer la investigación a través de la pregunta. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Okay. Y entonces entramos a ver lo que es la justificación de la investigación. Entonces la justificación es la que nos ayuda a expresar, aquí, nos ayuda a expresar cuál es el motivo, cuáles son las razones por las cuales se está relacionando la investigación, o la justificación, justificar. Entonces, esta sería como el tercer elemento dentro del planteamiento del problema. Hablamos de objetivos, pregunta de investigación y ahora la justificación. Y esta justificación es bastante importante porque es lo que les decía, es la que da las razones o expone por qué, el para qué del estudio y para qué se va a hacer el estudio o el por qué debe efectuarse. Entonces, si está en una empresa, les va a preguntar, pero ¿para qué vamos a cambiar las maquinarias? ¿Para qué vamos a cambiar el software que estamos utilizando? ¿Para qué vamos a implementar esa nueva tecnología? ¿Sí? Y la justificación debe dar el para qué y el por qué efectuarse, a través de datos técnicos, a través de revisión teórica, a través de números que se obtengan. ¿Cierto? Y luego se ve reflejado en las conclusiones o en los resultados de los métodos y la discusión. Entonces, esta justificación es lo que ayuda a evitar que se piense que una investigación está hecha por, aquí está, capricho de una persona o un conjunto de personas. Las investigaciones tienen un propósito definido y este propósito es significativo para que se justifique su realización. Quiere decir, por costos, por facilidades, por mejora de los procesos o de los sistemas, porque mejora condiciones de vida, porque tiene una optimización en características necesarias para la sociedad. Entonces no se hace por qué de hacerla, ¿cierto? Porque aquí también entran componentes éticos y económicos, sino porque hay un propósito definido que hace que responda el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. Entonces, esa justificación, la investigación es importante para explicarle las razones a la comunidad científica, a la comunidad académica, a las industrias, a las empresas, de por qué es importante estudiar lo que queremos hacer en nuestro proyecto de investigación. Bueno.
Criterios para evaluar la importancia de una investigación. Bueno, una investigación está definida por algunos de esos criterios que ustedes ven aquí en pantalla, ¿cierto? Para que justifique emprenderla. Entonces, una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayuda a resolver un problema social, a formular una teoría, o a generar nuevas inquietudes de investigación. Decíamos que las preguntas generan nuevas preguntas. Lo que algunas consideran relevante para investigar puede no serlo para otros. Entonces, no generalmente porque hay más expertos en el tema, se deba bloquear a nuevos investigadores. Ellos pueden llegar a nuevos resultados. Y entonces esa relevancia, que para uno puede serlo, para otro no, pues suele diferir en las opiniones de las personas y de las características de las personas. Sin embargo, es posible establecer algunos criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, de un proyecto propuesto, las cuales, pues evidentemente, como hablamos de la forma anterior, son flexibles y de ninguna manera son exhaustivas. Quiere decir que no hay un manual para nosotros establecer una justificación. Pero nosotros podemos darnos respuestas, y cuantas más respuestas a esas inquietudes que vemos aquí, son 5, más justificada estaría nuestra investigación. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Las de conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? Si nosotros podemos responder esta pregunta, magnífico. Por lo general, todas las investigaciones tienen también implicación social y ambiental, más en la ingeniería. Es la relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Una nueva tecnología puede ser trascendente para la sociedad? Sí. ¿Un nuevo producto puede ser trascendente para la sociedad? Sí. ¿Y quiénes se beneficiarían con los resultados de la investigación? Si es la empresa en particular, la organización, la sociedad caleña, Valle del Cauca, Colombia, el mundo. ¿De qué modo? O sea, medir el alcance en proyección social de nuestra investigación. Implicaciones prácticas. Aquí lo que nosotros buscamos, ayudar a resolver un problema real. Esto es muy enfocado a lo que es el proyecto de este curso, ¿cierto? ¿Qué implicaciones prácticas vamos a hacer? Ayudar a resolver un problema real. ¿Cuál es el problema real que identificamos y cómo lo va a ayudar a resolver? Digamos aquí, tiene una implicación trascendental para una amplia gama de problemas prácticos. O sea que no solo se especifica en un problema, sino en un gran grupo de problemas. Entonces, entre más de estas preguntas, ahora vamos a ver otras de valor teórico y metodológico. De valor teórico asociado pues a la generación de nuevo conocimiento o a nuevos comportamientos o al desarrollo de teorías. Entonces, esta investigación llena algún vacío de conocimiento. Por lo general, cualquier tipo, así sea práctica, llena vacíos de conocimiento, ya que es se está generando una nueva práctica, pues, y esa práctica pues, se ve reflejada por conocimiento científico. ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? Si preguntamos un estudio de métodos y tiempos o un nuevo software que es implementado aquí en la universidad, él puede ser luego escalado y llevado a otras universidades o un estudio de métodos y tiempos utilizado en otras organizaciones. Entonces lo que busca es si trasciende más allá del objeto de estudio que se ha realizado. Entonces lo que buscamos es esa exploración de cómo el conocimiento, la investigación, sea práctica, pueda generar un nuevo conocimiento teórico o de valor teórico a través de las ideas, preguntas y resultados que se han obtenido. Y la utilidad metodológica es no solo el conocimiento teórico, sino el conjunto de métodos, el conjunto de datos, los instrumentos que se han utilizado, los instrumentos para la validación, si ellos son reproducibles, si pueden ser utilizados en otros estudios para obtener datos similares a los que tenemos o que puedan servir para evaluar otras teorías. Entonces, esa es la metodología, el estudio de métodos y técnicas que permitan ser, digamos, trasladados a otros campos y que permitan obtener resultados de investigación. Listo. Bueno, eso es lo que quería presentarles en relación a lo que es
la base, el inicio de un proyecto de investigación. Estos conceptos, como les decía, ustedes ya los manejaban anteriormente. Entonces, ahora, como les decía, voy a darles el espacio para que integren los grupos, así que voy a generarles la sala.